Bueno, acá estamos en la zona del puerto de Buenos Aires. El 22 de junio de 1949 llegó acá, al puerto de Buenos Aires, Helmut Gregor, que en realidad se trataba de Joseph Mengele. Sí, Mengele, el ángel de la muerte, es que llegó aquí al país. Aquí no estaba su contacto, bueno, en realidad, más por allá, no estaba su contacto, esperándolo. Entonces él decidió, por sus propios medios, como había conocido a unos inmigrantes que venían en el mismo barco con él, de instalarse en el Hotel Palermo. Como los inmigrantes estaban en la misma pieza, tenía que compartir pieza con ellos. Eso sí, fue ahí donde estuvo un tiempito. Después se mandó a la calle Paraguay, que también se lo vamos a mostrar. Ya no queda casi nada, justamente lo están derrumbando. Bueno, entonces vamos en primera instancia al Hotel Palermo y después nos vamos al otro hospedaje, la calle Paraguay, a unas cuadras, el segundo domicilio, o incluso puede ser que estaba alojado los dos al mismo tiempo, como iba y venía. Bueno, creo que todos sabemos quién es José Mengele. No vamos a entrar en detalles, pero bueno, vamos a mostrar las casas más que nada, pero decirles que era un médico que experimentó en Auschwitz con humanos. Bueno, dos cositas antes de continuar. Te pido si me das una mano suscribiéndote al canal. Y lo otro, que además bueno de ponerlo en descripción, es bueno también comentarlo acá, que no es ningún tipo de apología nazi, ni mucho menos. Estos videos son instructivos, son de historia, son datos y son, bueno, informes que yo voy haciendo ahora yendo a cada lugar, ¿no? A cómo están hoy en día. Pasaron muchos años. Pero bueno, vale aclararlo porque he tenido bastantes inconvenientes con YouTube, con el politema, y no, para que sepan cómo viene la mano, poder continuar haciendo este tipo de videos. ¡Vamos! Bueno, aquí llegó con su nombre falso, Mengele. Este es el hotel donde se hospedó. Ahora vamos a mostrárselo más cerca. Hoy la Kentucky Pizzería, que en ese momento era confitería, es donde un kiosquero de la zona aseguraba que lo vio frecuentar varias veces, que entraba acá a comer y tomar algo. O sea que vendría a comer algo por acá. Bueno, ahora vamos a cruzar. Vamos a hacer el regreso, a ver, de Mengele, a ver, hasta el hotel. Bueno, en un principio es en una de estas tres que se ven acá, es que estuvo. No sé cuál será, no conseguí data al respecto. Sí sé que estuvo en ese piso y en esas piezas. Y después se alojó en este sector. Se pasaron. Él estaba compartiendo con dos y acá ya compartía con una persona sola. Y bueno, ya está el Kentucky. Y vamos a hacer lo que hacía él, vamos a ir a comer algo ahí. De paso le mostramos cómo está esta pizzería. Acá terminé de comer. Hagamos el trayecto que hacía Mengele. A ver, hasta el hotel. Bueno, ahí está el ingreso. Bueno, acá cerramos lo que es el primer alojamiento de José Mengele. Nos vamos al segundo, acá unas cuadras. Bueno, acá sobre la calle Paraguay, al 4615, más o menos. Casi en la esquina. Como pueden ver, hoy en día está en obra. Bueno, hay partes que se están derrumbando, así que bueno, como que se está reconstruyendo. A la vez, bueno, hay partes que creo que no creo que sea con el mismo estilo, que se reconstruya, pero bueno. Nada, hoy ahí está. Acá puedo mostrar. Bueno, aquí el hospedaje, lo que era el segundo alojamiento de Mengele, o al menos de los que haya algún registro, ¿no?
Y al igual que en el Hotel Palermo se registró con el nombre de Helmut Gregor. Vamos hacia el tercer domicilio. Bueno, ahí ese sería el departamento donde se alojó Helmut Gregor, o más conocido como Joseph Mengele. Estos departamentos son alquileres temporarios, hasta el día de hoy lo siguen siendo. Bueno, acá está la puerta, acá es Paraná 140, es donde aproximadamente se alojó 10 o 12 días. De acá se fue para la Tacuarí, que ahora vamos a ir a mostrarle. También un hospedaje provisorio acá. Hasta el día de hoy siguen siendo oficinas que se alquilan. No muy lejos de acá, más para el lado de ponerle unas 10, 12 cuadras, está el domicilio de la calle Sarandí, que todos conocemos, 846, pero que en realidad nunca, no hay certeza que ya se haya alojado nunca ahí. Supuestamente lo usó como domicilio del DNI, nada más, debe ser que alguien le pasó el dato, mira, acá alquilan departamentos provisorios, en realidad nunca, o al menos no hay certeza que no hay ningún dato que se haya hospedado ahí, que haya pisado ese Sarandí. Bueno, acá estamos en Tacuarí 431, donde se vino a alojar después de venirse de Palermo, se vino para estos lados, para el centro. Una de estas dos no era del balcón solitario, sino una de estas dos era donde él estaba alojado, compartía pieza con otros. Bueno, este de ahí lo que era el ingreso, no queda nada. A ver. Vamos, bueno, no hay mucho que mostrar, pero vamos de enfrente. Bueno, acá giro. Bueno, este es un negocio acá enfrente. Y es como que, claro, el tipo constantemente cambiaba de domicilios. No duraba mucho tiempo en cada uno porque, claro, estaba probando a ver si lo estaban persiguiendo. Ya vamos a tener que partir para zona norte, ahora para provincia. Pero previo a eso, bueno, vamos en principio acá a donde puso un laboratorio. Y después vamos a ir a donde comió con Adolf Eichmann. Acá en Ascuénaga 1551, este era el ingreso al laboratorio Fadrofar. Increíblemente ya estaba a nombre de él, bueno, José, en vez de José, pero bueno, José Mengele. Bueno, ahora vinimos a lo que es Callao 66 hoy en día. Esto acá funcionó Orbis, la empresa Orbis, muy conocida, de Robert Mertig, quien era muy amigo de Mengele. Entonces lo anotó como que él trabajaba acá y demás. En realidad no sé si no había algunas acciones o algún negocio de por medio había, porque este lugar lo frecuentaba mucho Mengele. Acá enfrente estaba el negocio de Orbis, el local, pero acá estaban las oficinas. Y acá es donde Mengele venía constantemente. Bueno, ahí estaba el local de Orbis. Bueno, en algún lugar de todos estos que vemos ahí abajo, en algún lugar, ¿no? Ahí está, esos 3 pisos, los primeros 3 pisos son los que pertenecían a Orbis. Sigue el edificio por arriba, pero bueno, son los primeros 3. Bueno, acá frecuentaba mucho Adolf Eichmann. Bueno, vamos a sentarnos un toque de tomar algo. Bueno, les cuento que bueno, acá en una de estas mesas es donde se reunió Mengele, donde hay certeza de que en 3 oportunidades se reunió con Adolf Eichmann. Y es muy probable que de acá haya pegado el contacto con él para irse para zona norte, ya que ahora nos vamos para allá, donde Mengele vivió en un circuito de unas manzanas en varios domicilios, no muy lejos de donde estaba Adolf Eichmann.
Ahí está, ahí es la casita. Algunos descendientes Malbranc, los propietarios de esta casa, dicen que en realidad la familia alquilaba una pieza acá porque estaban cortos de dinero, pero no es así. Theodor Malbranc era directivo del Banco Alemán acá en Argentina, entonces, bueno, tenía amistades dentro de ese ámbito, lo cual venían muchos alemanes acá, entre los cuales, bueno, no sé, Adolf Eichmann o Mengele mismo que estaba alojado, hasta, bueno, alemanes que no tenían ningún pasado de guerra, pero bueno, varios jerarcas nazis estuvieron por acá. Y por eso esta casa se hizo como una fama, porque en realidad eran todos comentarios de los demás, como que este era el refugio nazi de la zona. Bueno, hoy la casa pertenece a otros propietarios, nada que ver, ningún descendiente. Bueno, de acá Mengele ya se fue a una casa mucho más grande, acá en Vicente López, Virrey Bertis, 970, con pileta y todo. Bueno, qué loco acá, quedó una escalera de un hotel. Hotel Edem, un hotel que estaba acá en Vicente López hace muchísimos años, quedó la escalerita a la entrada, la fachada. Bueno, vamos a ver si es por acá. Supuestamente es como un pasaje, es una cuadra, calle Virrey Bertis, así que bueno. Bueno, ahí giro para que vean cómo era la entrada del hotel. Sarmiento 1875, pero solía frecuentar mucho acá. Sarmiento 1911. Dicen que todo bueno, el tiempo, ahí va, acá está. Él venía para esto. Llegamos. Mengele. Aquí estuvo Mengele durante más de un año alojado. Bueno, ya es. Como verán, ahora doy vuelta a la cámara, les muestro el pasaje. Al lado de esto, nada más que hasta ahí. Esa casa con un piso, patio trasero, se puede ver bien. Bueno, como se puede ver, esta es la calle. A ver si es el cartel. Ahí está. Juan José Bertis. Es un pasaje. Mengele, que ya figuraba como José Mengele en la guía telefónica, increíblemente, ya sabía que Mossad estaba cerca, que lo estaba buscando. Y bueno, no muy bueno, ahí lejos se ve Arenales 2460, una de las más mencionadas, fue capturado por el Mossad, y es que decide irse de acá, manda a un domicilio a su mujer y a su hijastro, y él se va a otro domicilio donde queda solamente unos pocos días, hasta que finalmente huye para Paraguay y luego Brasil. Bueno, ya vamos finalizando. Vamos a esta casa que les comento, los últimos días de Mengele en el país, en Argentina.
Bueno, este es el domicilio. Acá es donde estuvo José Mengele los últimos días en Buenos Aires.